Xielian Guanzifu, capítulo 184. Bloqueando el camino de la montaña. El príncipe heredero falla en el robo. Exhortó una y otra vez para asegurarse de que Feng Xin se quedara para proteger al rey y la reina mientras él mismo salía de la pequeña y destartalada cabaña. Mientras caminaba, seguía mirando hacia atrás, con el corazón acelerado. Después de caminar un largo camino, finalmente se relajó cuando estuvo seguro de que Feng Xin no lo siguió. Tranquilizándose, después de caminar y detenerse durante más de 10 millas, Xielian finalmente encontró un lugar que sentía que era el lugar ideal. Un camino de montaña bastante desierto y aislado. Xielian examinó sus alrededores y no había nadie alrededor. Luego se cubrió la cara con la banda de seda blanca, envolviéndola con fuerza y seguridad antes de saltar a un árbol para esconderse. Luego contuvo el aliento y se concentró. El siguiente paso sería esperar a que pasen los viajeros. Eso es correcto. Su camino era el llamado robar a los ricos y dar a los pobres. En el pasado, Xielian solo había oído hablar de esos vigilantes mundanos que robaban a los ricos para dárselo a los pobres en libros y obras de teatro. Él nunca lo había hecho él mismo, y nunca pensó en hacerlo, ya que su creencia original era esto. No importa lo bonito que sea, no importa la razón, robar es robar, hurtar es hurtar. De lo contrario, por la destreza física de Xielian, no importa volar por los tejados para robar cosas pequeñas. Asesinar guardias y limpiar todo un tesoro no sería nada difícil. Pero ahora que había llegado a este punto, realmente no había otra manera. Si tenía que decirlo, robar era un poquito mejor que hurtar. Probablemente porque el primero todavía estaba considerablemente al aire libre. Después de mucho dilema interno, Xielian todavía abofeteó la cara de su antiguo yo y planeó robar la riqueza de otros para dar a su propia pobreza. Esta era la forma más rápida. Xielian estaba encaramado en el árbol. La luna se escondía. El viento bramaba y todo estaba desierto, vacío de los vivos. Sin embargo, su corazón latía salvajemente. Incluso cuando se enfrentaba a la más violenta de las bestias, Xielian nunca había estado tan nervioso. Cuando sacó un bollo frío y duro, su mano temblaba ligeramente. Si aún pudiera ser exigente con la comida, solo podría significar que no tenías hambre de verdad. Cuando Xielian entendió esto, de repente se acostumbró al sabor de los bollos al vapor. El invierno se acercaba rápidamente y las noches eran extremadamente frías. Xielian masticaba el bollo frío y exhalaba bocanadas de aliento blanco. Como no quería que lo vieran, Xielian nunca consideró un lugar donde hubiera más gente, y eligió específicamente una zona desolada. Esperó 4 horas completas antes de que un viajero llegara caminando lentamente desde el extremo de la carretera de la montaña. Xielian estaba lleno de energía. Se comió ese bollo en un par de bocados y se concentró en el viajero que se acercaba lentamente. Luego descubrió que era un anciano tan mayor, pero estaba vestido fresco y brillante, por lo que debería ser bastante rico. Sin embargo, por supuesto, no estaba dentro del alcance de consideración de Xielian. Xielian no podía decir si estaba decepcionado o aliviado, pero de cualquier manera, decidió ignorar al anciano y dejarlo ir, continuando la espera por la siguiente persona. 2 horas después, los pies de Xielian estaban entumecidos por la posición en cuclillas, la mitad inferior de su cuerpo prácticamente congelado, antes de que apareciera una segunda persona. Cuando vio esa figura que también caminaba lentamente, se preguntó, ¿podría ser otro anciano? Cuando esa figura finalmente se acercó, descubrió que no era un anciano, sino un joven. Ese joven parecía simple y afable, su rostro cubierto de sonrisas, y la razón por la que caminaba tan lentamente era porque llevaba una pesada bolsa de arroz. Las palmas de Xielian estaban sudando y se dijo a sí mismo, «Oh, ¿ataco?» Después de un momento de vacilación, se rindió al final. La razón por la que se rindió fue porque la ropa de este joven estaba remendada. Los zapatos de paja de sus pies estaban gastados, dejando al descubierto los dedos de los pies, obviamente de una casa pobre. Debía verse tan feliz porque finalmente había una bolsa de arroz para llenar su estómago, y tal vez su familia había pasado por hambre durante muchos días. Y tal vez ese saco de arroz se compró después de vender el último buey de su casa. Si le robaban, ¿no se desesperaría? Xielian imaginó todo tipo de escenarios por su cuenta. No fue hasta después de eso que pensó que tal vez podría haber tomado media bolsa de arroz, pero para entonces ese joven ya se había ido. Por lo tanto, Xielian decidió resueltamente no pensar más en eso y siguió esperando hasta el próximo. Se encaramó en este árbol así, y esperó durante muchas horas, desde la noche oscura hasta el amanecer. En ese momento, había más de una docena de transeúntes que pasaba por la carretera de la montaña. Sin embargo, cada vez que Xielian estaba a punto de atacar, siempre había todo tipo de razones por las que sería inapropiado hacerlo y los dejaba ir. Muchas veces había pensado, «No importa, solo regresa». No había bandidos que robaban como él en absoluto. Sería un milagro si fuera realmente fructífero. Pero,
Cuando pensó en que no habría más comida ni medicina si regresaba, se obligó a seguir esperando. Después de casi mediodía, finalmente, lejos, en la distancia de la carretera de montaña, llegó el último viajero. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa fina, ni rico ni noble. Su aspecto salvaje y grasiento, bastante desagradable, y Xie Lian podía decir que no era bueno con solo una mirada. Pero uno no debía juzgar un libro por su portada. Xie Lian no pudo evitar pensar: ¿y si este hombre solo parecía salvaje, pero en realidad es una buena persona? Incluso si tiene dinero, ¿eso justifica ser robado? Mientras luchaba contra sus luchas internas, un repentino gruñido de su estómago lo despertó de su estupor, y Xie Lian suspiró internamente. No importa, no puedo molestarme con eso. ¡Serás tú! Decidido, saltó del árbol y gritó: ¡alto! Al tener un hombre enmascarado cortando la carretera a la mitad del camino, ese hombre se sorprendió y gritó alarmado: ¿Quién eres? ¡Escondido aquí furtivamente con tu cara oculta! ¿Qué estás planeando? Xie Lian se obligó a decir: ¡Dame! Pero al final había un obstáculo en su mente, y tartamudeó un par de veces antes de finalmente exprimir: ¡Dame todo el dinero de tu persona! Ese hombre abrió la boca, saltó 1 metro de altura y gritó: ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Ladrones! Luego se volvió y corrió. Más que su escape, Xie Lian estaba aún más preocupado de que sus gritos alertaran a los demás, y aunque el lugar ya era una montaña desolada y árida y había pocas posibilidades de que alguien apareciera, incluso si alguien aparecía podía simplemente huir, pero los ladrones no tenían conciencia culpable después de todo, y Xie Lian inmediatamente gritó: ¡alto! ¡No grites más! Como si ese hombre lo escuchara. Él huyó y corrió hasta el bosque. Luego gritó: ¡ah! Trágicamente, Xie Lian temía que hubiera bestias en el bosque atacando al hombre y rápidamente gritó: ¡espera! ¡Cuidado! Sin embargo, inesperadamente, cuando lo alcanzó y vio, se quedó estupefacto al instante. Su rostro palideció rápidamente. Dentro del bosque ya había un grupo de personas, y todos miraban en su dirección. Cuando Xie Lian miró más de cerca, notó algo fuera de lugar. No eran personas en absoluto. Ese hombre de mediana edad no los vio en absoluto y todavía estaba en pánico. Y, dentro de este grupo, parecía haber algunas caras conocidas. Por supuesto que estaban familiarizados. Él había visto a varios de ellos en la capital celestial antes en el pasado. Algunos de la corte superior, algunos de la corte inferior. ¡Todos eran oficiales celestiales! Ese hombre gritó trágicamente antes porque tropezó y cayó. Sus manos estaban agarrando un gran paquete de amuletos protectores mientras cantaban para sí mismo: ¡Dios mío, Dios mío! ¡Ven a salvarme! ¡Ven y sálvame rápido! Y los dioses por los que estaba llorando realmente vinieron como él deseaba. Justo en ese momento, los ojos de innumerables funcionarios celestiales estaban mirando a Xie Lian con atención, congelándole el acto con su mirada. Cuando ese hombre vio al extraño ladrón enmascarado congelado en un sueño, rápidamente se arrastró y salió corriendo. Xie Lian no pudo moverse ni un paso para perseguirlo. Todo su cuerpo estaba rígido, empapado en sudor frío, su corazón lleno de horror. Eso era correcto. Horror. Solo podía rezar para que esta banda de seda blanca le envolviera la cara con tanta fuerza que los pequeños funcionarios celestiales que había conocido en el pasado no lo reconocieran. Sin embargo, las cosas nunca irían como se esperaba, y uno de los funcionarios celestiales lo miró de arriba abajo antes de que él dijera sorprendido: ¿no es Su Alteza Real? Otro funcionario celestial estaba aún más sorprendido. ¿Ah? ¿Realmente lo es? ¿Por qué está Su Alteza aquí? Y vestido así también. El corazón de Xie Lian se hundía más y más. Iba a hundirse en el fondo de la tierra. Ese hombre antes estaba gritando: ¡ayuda! ¡Robo! ¡Ladrón! ¡Un ladrón lo persigue! ¿Ese ladrón es Su Alteza? ¡Mis cielos! ¡Su Alteza! ¿Realmente harías algo como esto? Al escuchar esto, Xie Lian casi se desmaya en el acto. No sabía cuánto tiempo pasó antes de gruñir. Yo... Quería decir algo, pero las palabras no salían. Quedaron atrapadas en su garganta. Los rostros de esos funcionarios celestiales también eran ilegibles. Un momento después, uno de los funcionarios celestiales le dio una palmadita en el hombro. No se preocupe, Su Alteza. Lo entendemos. Xie Lian recibió esas palmaditas en el hombro. No fueron duras, pero casi perdió el equilibrio. Lo intentó de nuevo. Yo... Ese oficial celestial se rió a carcajadas. Solo estás haciendo esto porque lo tienes realmente difícil. Es comprensible. No se preocupe. No le diremos a nadie. La razón por la que las cosas fueron tan difíciles de decir fue también por esta razón, dado que la otra parte lo dijo en voz alta primero. Entonces él no sabía qué más podía agregar. Pasó un momento antes de que él murmurara: muy bien, gracias. Entonces, estoy
Voy a regresar ahora. Me voy. Tampoco sabía cómo se fue. De cualquier manera, cuando finalmente se dio cuenta de sí mismo, ya estaba de pie en una carretera de montaña vacía, y fue la fría brisa nocturna del invierno lo que lo sacó de allí. Solo entonces, Xie Lian finalmente se dio cuenta de lo horrible que había sucedido justo ahora. Él, Xie Lian, el príncipe heredero de Xianle, un ladrón. ¿Cómo llegó a esto? El Xie Lian en este momento estaba lleno de arrepentimientos. Él del pasado debió estar loco por haber pensado en robar en las carreteras, y ahora las cosas estaban fuera de control. ¿Por qué tuvo tan mala suerte que, aunque no logró nada, todavía lo pillaron infraganti? Xie Lian nunca se había encontrado con algo como esto en su vida pasada, por lo que estaba completamente perdido sobre qué hacer. Estaba ardiendo de la cabeza a los pies, su mente completamente confusa, y escondió su rostro entre sus manos. Si tan solo el tiempo pudiera ir hacia atrás. Incluso estaba dispuesto a usar su abundante salud y cultivo para intercambiarlo. Justo cuando estaba profundamente angustiado, en su visión periférica, de repente había una silueta blanca borrosa más adelante, y Xie Lian se sobresaltó al instante, levantando la cabeza. ¿Quién está allí? Cuando levantó la vista, esa figura desapareció al instante, y el sudor frío cubrió su cuerpo nuevamente. Aunque no vio la cara de ese hombre, pero todavía sentía que el rostro de ese hombre parecía haber sido una máscara. Aún así, después de escanear sus alrededores, no vio rastros de nadie. Y Xie Lian no pudo evitar sospechar que quizás la figura que vio no era más que una alucinación en su momento de pánico. Ya sea que fuera, no se atrevió a quedarse allí por más tiempo y se apresuró a bajar la montaña. Después de su regreso, Feng Xin ya lo había esperado casi mediodía. En el momento en que lo vio, exclamó: «Su Alteza, ¿a dónde se fue corriendo? ¿Qué ideas se le ocurrieron?» Xie Lian no se atrevió a decirle. No podía decirle a nadie, especialmente a Feng Xin. Xie Lian no podía imaginar en absoluto lo que Feng Xin, quien había creído tan fielmente en su máxima rectitud y moral, pensaría si lo averiguara. Solo podía esperar que ese incidente se quedara enterrado para siempre en su corazón y se pudriera en su estómago. Por lo tanto, Xie Lian respondió ambiguamente: «Nada». Feng Xin estaba asombrado. «¿Eh? Entonces, ¿por qué te has ido por tanto tiempo?» La mente de Xie Lian estaba entumecida. «No preguntes más. No hice nada». Feng Xin estaba desconcertado, pero no importaba cómo cuestionaba. Xie Lian se negó a responder. Como sirviente, no era su lugar presionar, y solo podía decir en un susurro: «¿Entonces todavía vamos a la calle mañana?» «Ya no voy a salir», respondió Xie Lian. Ahora estaba sumido en un caos completo, su mente llena de preocupaciones imposibles. ¿Y si se topaba con ese hombre de mediana edad? ¿Y si todavía la ciudad lo estuviera buscando? Feng Xin también se dio cuenta de que miraba hacia otro lado y dijo: «¿Podrías estar cansado? Entonces, ¿qué tal esto? Su Alteza, quédate. Iré yo mismo. Concéntrate en el entrenamiento». Sin embargo, no sabía que Xie Lian ahora tampoco tenía intención de entrenar y cultivar. Xie Lian se centró en el cultivo al principio, porque esa era la única forma en que podía tener la oportunidad de regresar a la corte superior. Sin embargo, ahora estaba aterrorizado ante la perspectiva de regresar a la corte superior. Aunque esos funcionarios subalternos dijeron que no se lo dirían a nadie, ¿realmente no lo dirían? ¿Podría este asunto haber llegado ya a oídos de otros en los cielos? Cuando pensó que esto era una posibilidad, Xie Lian no podía respirar. No había absolutamente ninguna manera de que pudiera soportar ser marcado con esto, ser señalado por toda la corte superior e inferior, incluso por todo el reino mortal. En su agotamiento, Xie Lian se desmayó pesadamente. Este sueño fue inestable, y se volvió de un lado a otro invadido por pesadillas desconocidas. Y cuando despertó sobresaltado y miró por la ventana, los cielos ya estaban oscuros. Feng Xin no estaba cerca. Debía haber salido a hacer espectáculos callejeros por su cuenta y aún no había regresado. Y a la habitación de al lado llegaron las voces silenciosas y la tos suave del rey y la reina. Xie Lian se tendió en el suelo. Ahora que estaba despierto, no podía evitar seguir pensando. Si ese incidente se extendiera, ¿cómo reaccionarían sus padres si se enteraran? El rey podría pisotear sus pies con indignación, gritando mientras escupía sangre que él era la vergüenza de Xianle. La reina, por otro lado, definitivamente no le gritaría, pero seguro que estaría extremadamente angustiada, porque el niño que más amaba le había traído vergüenza. Habiendo pensado esto, Xie Lian estaba teniendo problemas para respirar nuevamente. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera estar solo y estar tranquilo. Así que rodó esta estera de paja y cargó, corriendo a ciegas durante más de 10.000 millas con gélidos vientos soplando en su cara. No se atrevió a detenerse en ningún lugar donde hubiera gente, porque constantemente sentía que los demás lo miraban, juzgándolo por lo descuidado que estaba. Finalmente, llegó a un cementerio sin una sola alma antes de detenerse en su paso. Esta noche era más fría que la anterior, y solo al llegar aquí,
Xielian notó que sus mejillas y manos estaban prácticamente congeladas, su cuerpo temblando. No era solo frío, también había terror y pánico. Xielian abrazó sus brazos inconscientemente, aspiró unas bocanadas de aire caliente, barrió sus ojos y descubrió que justo ante una lápida se ofrecían 2 jarras de vino. Parecía que el maestro de esta lápida era alguien que amaba el vino cuando estaba vivo, por lo que después de la muerte, otros le traían vino cuando vinieran a barrer la tumba. Xielian se agachó. Nunca antes había bebido vino, pero había escuchado a la gente decir que el vino podía calentar el cuerpo y ayudar a olvidar. Después de un momento de vacilación, de repente tomó una jarra de vino, le quitó el corcho y comenzó a verter el contenido por su garganta. Este vino no era un vino fino, barato y abundante en cantidad, de sabor picante y fuerte. Xielian tragó algunos bocados grandes y comenzó a ahogarse, tosiendo, pero realmente parecía haberse calentado un poco. Por lo tanto, Xielian se secó la mejilla y se sentó en el suelo. Abrazó la jarra y continuó bebiendo el vino en grandes bocados. En su aturdimiento, parecía haber notado una pequeña bola de inquietante fuego fantasma que salía volando, dando vueltas a su alrededor, dando vueltas, luciendo bastante ansioso. A Xielian solo le importaba concentrarse en su forma de beber y no reaccionó en absoluto. Esa bola de fuego fantasma parecía estar usando todo su poder para acercarse a él, pero debido a que no era más que llamas huecas, cada vez que se acercaba, siempre atravesaba su cuerpo, sin poder tocarlo realmente. Al terminar un frasco, Xielian ya estaba borracho y atontado. Sus ojos borrachos se aflojaron. Cuando lo vio corriendo aquí y allá, luciendo bastante lamentable pero también muy divertido, no pudo evitar empujar y reír a carcajadas, con el brazo apoyado en los bordes de la jarra de vino. ¿Qué estás haciendo? Esa bola de fuego fantasma se congeló instantáneamente en el aire.